Hola amigos, le habla nuevamente el licenciado Octavio Capó. Vamos a discutir hoy unos asuntos interesantes. Usted sabe que recientemente se ha estado hablando en la prensa de esto de los registros de las autoridades en residencias de políticos. Y viene a la atención explicarles a ustedes cómo es que funciona todo este procedimiento. Bueno, en primer lugar, tanto en Puerto Rico como a nivel federal, una orden de registro solo la puede expedir un juez cuando alguien que tenga conocimiento de unos hechos en particular presta una declaración jurada ante él, puede ser examinado por ese juez, se le preguntas para determinar si existe causa probable de que en determinado lugar o sobre determinada persona existe la probabilidad de que sea usado para la comisión de delito, se está usando para la comisión de delito o se pretende utilizar para la comisión del delito. Pero primero hay que aquí dividir diferentes aspectos. Primero, ¿cómo es que ese agente tiene conocimiento de que allí hay, en ese lugar, actividad constitutiva de delito? No es que efectivamente la exista. Lo importante es causa probable o motivos fundados, que es lo mismo. Entonces, determinado eso, lo menos que debe haber es, si fue una confidencia que se recibió, esa corroboración por parte de la gente de esa información en tiempo y lugar. La orden tiene que ser específica. No es decir, todo lo que usted encuentre allí, en tal lugar es lo que va a ocupar. No, eso es nulo. Y tiene que ser específica en cuanto al lugar que se va a registrar, que se autoriza el registro. O sea, tiene que haber una precisión. También es importante que esa orden de registro, obviamente, tiene que ser firmada por ese juez que expide la misma. Y tiene que ser diligenciada en un término razonable, que normalmente son 10 días, pero a mayor tiempo que transcurre entre que se expide la misma y se diligencia, pues va perdiendo algo que se le denomina la razonabilidad. Y aprovecho la oportunidad para explicarle que lo que prohíbe la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico es que los registros sean irrazonables. La irrazonabilidad va en muchos aspectos. El lugar es muy amplio, lo que se permite registrar, es muy amplio lo que se permite ocupar, es vago el contenido de la declaración jurada en el sentido de que no establece esa posible comisión de delito en ese lugar o sobre esa persona. Una orden de registro también puede ir dirigida a una persona. Por ejemplo, usted se niega a que le extraigan una muestra para detectar sustancias controladas o bebidas embriagantes mientras conduce un vehículo de motor. Pues muy bien, el policía puede ir donde un juez, prestar una declaración jurada y obtener una orden de registro para que usted le saquen la sangre o le saquen un fluido corporal para detectar la presencia o ausencia de esa toxina. Bien. Pero también puede pasar que la evidencia esté en poder de un tercero. Y aquí hay que tener cuidado porque cuando la evidencia está en poder de un tercero, quien único tiene derecho a solicitar luego que todo lo que se ocupó se elimine y no pueda ser utilizado en un juicio, es aquella persona que albergaba expectativas razonables de intimidad. Y esa expectativa razonable de intimidad se va a medir a base de los estándares actuales de la sociedad, de si la sociedad en particular entiende que debe tenerse expectativas razonables sobre determinado lugar, sobre determinado objeto o la persona en particular. Los tiempos cambian y así es, ¿verdad?, el derecho constitucional en ese sentido. Ahora, una vez se expide la misma, la regla establece, ¿verdad?, jurisprudencial, que cuando llegan a su hogar o al sitio donde van a llevar a cabo el registro, se tiene que tocar la puerta y anunciarse la presencia. Esa es la famosa doctrina del knock and announce, que está reconocida constitucionalmente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que aplica obviamente a Puerto Rico. Luego de eso,
que puede haber unas excepciones a tener que tocar la puerta o anunciar la presencia. Puede ser un caso donde, por ejemplo, se tiene de antemano evidencia de que la persona que se va a entrar a esa casa es violenta, posee armas de fuego, o se está escuchando que están desapareciendo la evidencia. Pues ahí no hay que estar tocando nada y sencillamente se rompe la puerta, se entra, etc. Ahora, una vez entran, está autorizado colocar bajo la custodia o arrestar a las personas mientras se lleva a cabo el registro por dos razones. Número uno, para evitar que esas personas intervengan para que no se lleve a cabo ese registro de forma adecuada. Y también puede ser para evitar que esas personas puedan agredir a los policías, ¿verdad? O a los agentes que están llevando a cabo el registro. Así que si usted le dicen quédese ahí sentado y no se mueva, ellos tienen esa autoridad, pero tiene que ser provisional. Ahora, si encuentran algo ilegal en su casa, que a su vez es delictivo, ¿verdad? No solamente porque es ilegal, porque constituye delito, se está cometiendo un delito en presencia de ese agente o policía, ellos tienen derecho a arrestarlo inmediatamente ahí. Y eso es una orden de arresto, ¿verdad? Que tiene que ser convalidada luego a través de un juez, porque es un arresto sin orden judicial previa. El ocupar la evidencia, eso es lo que le llamamos el allanamiento, el seizure en inglés, porque search es registro, seizure es ya el allanar o ocupar. Puede haber un seizure de una persona, eso es un arresto, ¿verdad? Para llevar a cabo un registro. Hay distintos tipos de registros. Ahora, interesante, se me preguntó el otro día que en el caso de que entren a la casa y de momento se topen en la búsqueda del objeto que fue autorizado ocupar, algún tipo de evidencia, si eso se puede ocupar. Pues sí, porque eso es lo que le denominamos acá a los abogados la doctrina, ¿verdad? De a plena vista. En inglés el plain view. Y ese plain view puede ser plain smell, plain touch, etcétera. Todos los sentidos. Ya esa habría que convalidarla porque eso no fue lo que autorizó la orden de registro. Pero, obviamente, si inadvertidamente, con derecho a estar allí, el agente se topa con esa evidencia que a todas luces del saque es delictiva, él tiene el derecho a ocuparla y procesarlo a usted criminalmente por esa otra evidencia que no era la que estaba autorizada que se ocupara en esa orden de registro. Una vez usted está allí, que están haciendo ese registro, usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Nadie lo puede obligar a usted a hablar algo que lo pudiese incriminar. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si usted está bajo custodia, tienen que hacerle las famosas advertencias de Miranda. Usted tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que usted dice podrá ser utilizado en su contra, tiene derecho a estar asistido a un abogado durante el interrogatorio, si usted no lo tiene yo solo busco, etc. Pero si yo no estoy bajo custodia, llámese esto en términos razonables, que de allí yo no me puedo mover. O sea, una persona razonable y prudente diría, de aquí yo no me puedo mover, porque tengo al frente este individuo alto armado, aunque no me ha puesto una mano encima. Pues eso, para todo el efecto, usted está bajo custodia. Usted está técnicamente arrestado. Pues ahí usted tiene derecho a que le hagan las advertencias de Miranda. Pero yo no recomiendo a nadie que hable nada, porque quizás usted por ayudar, con promesas falsas de que lo van a ayudar o beneficiar en algo luego, el que manda en eso es el fiscal, no es el agente del orden público. Por consiguiente, lo que le haya prometido a esa gente, luego el fiscal puede decir, no, yo no di esa autorización que le ofrecieran esto a usted y sencillamente todo lo que usted habló se va a utilizar en su contra. Así que mucho cuidado con ello, no haga ningún tipo de expresión, eso sí, pues usted puede decir su nombre, etcétera, datos personales, pero todo aquello que le incrimine, no. Ocupada esa evidencia, se supone que usted le dé un recibo de lo que se ocupó, pero aquí hay que tener cuidado, porque he tenido casos que el recibo dice, se ocuparon 4 kilos de droga. Y viene la persona, firma el recibo diciendo, acepto que se me ocuparon 4 kilos de droga. Pues ya usted se autoincriminó. Pues hay que tener cuidado con lo que uno firma también. No es lo mismo que se me haya ocupado dinero o alguna prenda que me pertenece o algo, que no es ilegal, que no hay ningún problema en usted firmar ese recibo, que usted autoincriminarse aceptando que usted le ocuparon eso. Eso que lo pruebe el fiscal, eso no le corresponde a usted. Porque probablemente eso no era suyo. Estaba allí dejado por otra persona escondido en su casa y usted al firmar que le ocuparon eso, usted se está autoincriminando, aceptando la posesión material o constructiva de ese objeto o esos artículos. Así que eso no se puede hacer. Bien, entonces, el agente, una vez diligencia esa orden, que ya ocupó
lo que tenía que ocupar. Y esa es otra, que si ya ocupó lo que dice la orden de registro, él se tiene que ir de la casa, no es quedarse allí siguiendo buscando, porque eso no está autorizado a menos que usted le dé el permiso. Pues no le dé el permiso. Sencillamente, usted ocupó lo que tenía que ocupar conforme esa orden de registro, ya se acabó el registro. Cualquier otra evidencia que se ocupe fuera de ella y que usted no le haya dado el consentimiento, no puede ser utilizada en su contra, porque ya ese registro es irrazonable y no estaba autorizado por la orden que el juez pidió. Se retiran, se supone que se haga un inventario y se someta bajo juramento en el tribunal. Luego de ello y la evidencia, dependiendo qué tipo de evidencia sea, o se guarda en los archivos de la fiscalía o se guarda un cuarto de evidencia en la Policía de Puerto Rico de los agentes pertinentes que sean, ya sea federales o estatales. Y si se trata de droga, pues normalmente eso entonces se lleva al análisis correspondiente para determinar si es o no sustancia controlada, etc. Todo lo que requiera análisis pericial, pues eso pues se envía al lugar donde tenga que hacerse esos informes periciales o esas pruebas científicas. Luego entonces probablemente si usted no lo arrestaron, porque ocuparon lo que iban a ocupar, en ese caso que estábamos comentando al principio, ocuparon unos teléfonos celulares. Pues ese teléfono celular, allí solamente se va a poder buscar lo que tenga que ver que esté en esa orden de registro. Porque no es que el policía o la gente empiece a buscar ese teléfono a lo loco si ya encontró lo que tenía que encontrar. Porque todo lo que él encuentre luego de una búsqueda razonable de lo que se le autorizó, también va a ser irrazonable ese registro. Y se va a declarar o se va a presumir como nulo, como que es ilegal, irrazonable. Y recuerdo de un caso donde un individuo le ocuparon un teléfono celular y el policía se puso a buscar ahí y advino en conocimiento de cierto tipo de conversaciones que aparentemente incriminaban al sospechoso. Pues eso no se puede porque eso él tenía que tener una orden de registro autorizada por un juez o salvo un caso de emergencia, él no podía estar traqueteando con ese artefacto para obtener esa información. Muchas veces la persona, ¿verdad? Pues le da algún dispositivo para que borre la información. Tiene que tener cuidado con eso porque eso puede ser el delito de destrucción de prueba, que es un delito obviamente a nivel federal y a nivel estatal. Y es un delito grave. Tampoco usted le puede mentir a un agente federal porque es un delito también eso, mentirle. No en Puerto Rico, a menos que sea bajo juramento, que ya eso es el perjurio, etc. Entonces, luego de eso, si usted no lo arrestan, pues probablemente si se trata de un caso federal, esa información obtenida se le va a llevar a un gran jurado. El gran jurado, si lo entiende, va a emitir lo que le denominamos un true bill, que es la autorización para que el fiscal radique las acusaciones por delitos graves, por los delitos que entiende el gran jurado que se le probaron allí. Si no es el caso y fuese acá a nivel estatal, pues entonces habría que, si ustedes no lo arrestaron, someterle el caso a la consideración de un fiscal para que éste emita una boleta autorizando a la gente a presentar unos delitos graves contra usted y lo van a citar para ir a una vista de causa probable para arresto o citación. Y allí obviamente usted va con abogado, usted no va a ir solo allí. Porque muchas veces los policías le dicen, no, ¿para qué tú vas a gastar dinero en abogado y estar allí con abogado? Bueno, pues el problema es que todo lo que tú hables allí, tampoco tienes a tu abogado grabando la vista, tampoco tienes a tu abogado haciendo las preguntas pertinentes y probablemente echaste a perder una gran oportunidad, porque se pudo haber obtenido mucha evidencia que le va a servir luego en la litigación del caso si el caso progresa. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si usted va a hablar y le hicieron las advertencias cuando hay que hacerlas, porque no en todos los casos hay que hacer advertencias, repito, las advertencias se hacen cuando la persona está bajo custodia, es sospechosa de un delito y se van a hacer preguntas de carácter incriminatorio con miras a obtener contestaciones incriminatorias. De lo contrario, no me hable de advertencias de Miranda. Por ahí dicen, no me hicieron las advertencias. Tú estabas arrestado, tú eras sospechoso, las preguntas eran de carácter incriminatorio, etcétera. No. Pues tú, si quieres que te proteja el derecho a no autoincriminarte, lo tienes que levantar afirmativamente. Esa es la famosa jurisprudencia, el caso de Salinas versus Texas, caso del Tribunal Supremo Federal reciente, donde este individuo lo invitaron al cuartel y estando allí, se sentó en la silla y empezaron a hacerle preguntas y él contestó. Y luego entonces se viene a quejar de que no le hicieron las advertencias. El Supremo le dijo, no,
Tú tenías que reclamar ese derecho a no autoincriminarte porque tú no estabas arrestado allí. Uno de esos elementos que falte, no hace falta las advertencias de Miranda. Y las advertencias de Miranda es el caso de Miranda versus Arizona, caso de los años 70, resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es una medida profiláctica para proteger ese derecho a la asistencia de abogado eventualmente y también el derecho a la confrontación y a no autoincriminarse. Not to be a witness against himself. O sea, no ser testigo en mi propia contra. Bien, en contra propia. Entonces, habiendo terminado ese registro, si lo arrestaron, pues obviamente usted tiene derecho a estar asistido a abogado, lo van a llevar para diligenciar esa orden de arresto, validarla o convalidarla con el juez. Se va a terminar si hay causa probable, usted va a presentar una denuncia y tiene derecho también a estar asistido de abogado en ese momento. Si usted, vamos a decir, es un asunto federal, que usted lo sorprenden cometiendo un delito federal, pues no van a esperar a llevarlo usted donde un gran jurado, ¿no? Al revés, van a llevarlo donde un juez, se va a determinar causa, etcétera, se va a ir a una vista preliminar y allí se va a decidir si hay causa por delito grave, pues entonces el caso pasa al gran jurado para que éste decida si emite una acusación por delito grave, porque hay derecho en la Constitución norteamericana que todo asunto de delito grave tiene que pasar por un gran jurado. Eso es constitucional, es un requisito. Aquí no. Aquí la figura del gran jurado, a pesar de que aparece todavía en una disposición del Código de Enjuiciamiento Criminal, eso en la práctica no se utiliza porque no se incluyó dentro del lenguaje de la Constitución de Puerto Rico. Así que no me hable de gran jurado a nivel de procesos estatales, aunque se ha planteado que esa disposición tiene que aplicar también a Puerto Rico porque Puerto Rico se entiende que es un territorio de los Estados Unidos y por consiguiente no tiene la soberanía dual como lo sería un Estado. Así que es un issue interesante que se debe estar considerando por algún tribunal en algún momento, si no es que se ha considerado. Al Tribunal Supremo de Puerto Rico no conozco ningún caso reciente que diga que el derecho al gran jurado de los casos graves aplica a Puerto Rico en los casos estatales. Lo desconozco. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender de esto, en resumen, no hablar nada, levantar mi derecho a no autoincriminarme, aunque no me hagan las advertencias de Miranda por si acaso, o sea, hacer esa acción afirmativa, que puede ser, me amparo en la quinta enmienda, usted le dice eso, necesito un abogado, no voy a contestar las preguntas porque me puedo incriminar. Todo eso se puede entender que es un lenguaje que se está reclamando afirmativamente esos derechos a no autoincriminarte. No se puede negar a que se lleve a cabo el registro y si la orden dice que usted tiene que entregar el celular o tiene que entregar esta evidencia, la tiene que entregar. Porque entonces sería obstrucción a la justicia o resistencia a la autoridad pública, que es delito federal y estatal. Asegúrese de que lo que le ocupan es lo que está autorizado en esa orden, porque usted tiene derecho a recibir copia de esa orden de registro y examinarla. Y comunicarse inmediatamente con el abogado de su preferencia que conozca de estos temas para tener una defensa adecuada desde el inicio del caso. Porque uno nunca sabe en qué va a terminar ese asunto. Puede que no presente ningún cargo, pero puede que sí. Así que es mejor estar preparado. Y ya si lo arrestan, pues obviamente inmediatamente comunicarse con su abogado para que esté presente en esos procedimientos y abogue por usted. Por último, súper importante, jamás se le ocurra mentirle a un agente federal porque es un delito. El no hablar para dar datos incriminatorios no es un delito. Eso no es. Tiene que haber una acción afirmativa con la intención usted de mentir a preguntas que le hace un agente, ¿verdad?, federal. Y recuerde que cualquier duda que tenga, consulte al abogado de su preferencia con experiencia. Me puede llamar también al 984-3609 o escribirme un correo electrónico a bufetelegaloctaviocapo@hotmail.com para cualquier duda que tenga. Manténgase por favor en sintonía en este canal de YouTube, donde vamos a estar semanalmente, ¿verdad?, si Dios lo permite, hablando de diferentes temas. Muchísimas gracias.